estamos de una manera un poco informal, tenemos la mujer del retiro, pero vamos a compartir la palabra. Ahí en Juan le invité a buscar en su Biblia, Juan capítulo 1, ¿verdad? En Juan capítulo 1, los versículos del 1 al 14, estábamos viendo el Evangelio de Juan, capítulo 1, del 1 al 14. Entonces, este Evangelio de Juan, a mí me gusta mucho porque es un evangelio que comienza como comienza el libro de Génesis, en el principio. Y este comienza igual, fíjense, en el principio. Yo siempre digo que a mí me hubiera gustado ponerlo, en vez de Mateo, haber empezado con Juan. Y después Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los que ordenaron la Biblia. Pero bueno, el Señor permitió que fuera de la otra manera y es de la otra manera. Es un evangelio que se... Este evangelio, cuando nosotros compartimos la palabra, a veces el que se da, para que la gente entienda, porque ayuda mucho. Sí. Porque son encuentros de Jesús personal con otras personas. Ahora, en este capítulo 1, Juan nos dice quién es Jesús. Comienza así hablando, ¿verdad? ¿Quién es Jesús? Y entonces dice, en el principio era, fíjense lo que dice, el verbo. Y usted dice, bueno, ¿y qué cosa es el verbo? Y verbo, como usted ve ahí, está en mayúscula, ¿verdad? Porque cuando se refiere al nombre de una persona o algo, se pone en mayúscula. Y entonces este verbo es algo propio. ¿Quién será? El verbo. Y dice así, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea que menciona el verbo 3 veces. Y dice, el verbo, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahora, ¿qué cosa es el verbo? Bueno, pregunto a ustedes, ¿qué cosa es el verbo? Bueno, es la palabra, pero es más que la palabra. Cuando nosotros estudiamos en la escuela, no sé si se acuerdan, ¿verdad? Cuando daba la parte principal de una oración, ¿cuál es? El verbo. El verbo. Porque el verbo es el que lleva la acción, todas las cosas. Tú sacas una oración, o sea, se sabe que es una oración cuando hay un verbo. Y ahí, ya cuando hay, ya la oración no tiene, hay un solo verbo, ¿no? Y entonces la oración es la parte principal de una oración en el español. Entonces, aquí se está refiriendo a la palabra. El verbo es una palabra, pero una palabra principal, ¿verdad? Entonces, dice aquí, nosotros creemos que Jesucristo es el verbo, ¿verdad? ¿Por qué el verbo? Jesucristo es el verbo. Porque Jesucristo es la palabra de Dios. Nosotros creemos que Jesucristo es la palabra viva. Y la Biblia es la palabra escrita. O sea, pero ¿quién vivió la Biblia? ¿Y quién realmente? Ningún hombre puede vivir la Biblia, ni cumplir la escritura. Solo Dios. Y entonces dice aquí que en el principio de la creación, ¿verdad? Era el verbo. Y dice ahora, y el verbo era con Dios. Si usted lee una Biblia de los testigos de Jehová, va a ver que dice, el verbo era un Dios. Era un Dios. Entonces, si era un Dios, ¿cuántos dioses hay? Ya hay otro Dios. O sea, hay otro, es un Dios, claro, y un Dios en minúscula, como si fuera sin importancia, realmente. Nosotros creemos, por la Biblia, y sobre todo en el libro de Filipenses, y en Colosenses, y muchos pasajes de la Biblia, que Dios se encarnó. O sea, Dios es la palabra eterna, ¿verdad? Y se encarnó en forma humana, se hizo humana, se metió dentro de carne. A veces cuando uno se mete alguna cosita dentro de la carne, como nosotros decimos, si usted, cuando uno se pincha, ¿verdad? Con un alfiler, con un clavo, con un pedacito de madera, ¿cómo uno dice? Me encajé una espina. Me encajé una espina, ¿verdad? Pero no encajado. No cabe la palabra encajado, porque encajado es en madera. Cuando usted la madera le encaja, sí encaja, ¿verdad? Entonces me enterré un clavo, me enterré una espina, tampoco cabe, porque enterré ¿dónde es? En tierra. Pero nosotros hablamos más, lo correcto es me encarné. Y entonces me encarné un clavo, me encarné una espina, me encarné. Y la Biblia dice que Dios se encarnó en forma humana, en el hombre, se hizo hombre, ¿verdad? Se hizo carne. Ahora esta carne, este verbo, que es la palabra de Dios, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, no era un Dios, era con Dios.
Ahí en el libro de Filipenses, capítulo 2, la Biblia a mí me gusta mucho eso cuando habla de la encarnación, o sea, la humillación y la exaltación de Cristo cuando se humilla. Y dice, siendo semejante a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, pero era igual a Dios. Por eso el Evangelio de Juan, por ejemplo, Mateo, Marcos y Lucas nos presentan a Jesús como hombre, en su forma humana, todas las cosas que hizo, los milagros que hizo. Juan nos presenta a Jesús como Dios. Jesús es Dios, y eso es el Evangelio de Juan. Este es un evangelio que los testigos no lo conocen, no lo estudian, ¿verdad? Y todos los que creen, no creen en la divinidad de Cristo, no estudian el Evangelio de Juan. Por eso cuando usted habla de un testigo de Nicodemo, por ejemplo, usted le dice, ¿quién es Nicodemo? Yo le preguntaba cuando estaba hablando con maestro y todo, le pregunto, ven acá, ¿usted conoce a Nicodemo? Me dice, Nicodemo. Yo le pregunto como si fuera un bodeguero en la esquina, ¿no? ¿Usted conoce a Nicodemo? Nicodemo, no. Porque no lee Juan 3. O sea, Nicodemo fue un maestro religioso. ¿Verdad? Entonces Jesús se hizo hombre, pero Jesús era Dios. Era el verbo, era con Dios. Dice, era en el principio, era con Dios, y dice más ahora, y el verbo era Dios. Fíjese, da 3 afirmaciones. Primero, era el verbo, en el principio era el verbo. El verbo era con Dios, y el verbo, ¿quién era? Era Dios. El verbo era Dios. Ahora, dice y vuelve a repetir, mira, este era en el principio ¿con quién? Con Dios. Y bueno, ese principio que habla la Biblia, ¿verdad? El que nosotros tenemos, y del que habla Génesis, del que habla ahí, ¿qué principio es? El principio de nuestra existencia, ¿no? No, de nuestra existencia. Pienso yo así, de esa manera, ¿verdad? Que sea no de nuestra existencia, sino de la existencia de lo que Dios empezó a crear. Porque Dios no tiene ni principio, ni fin. Es lo que queremos nosotros. Es un misterio. Es un misterio que no cabe aquí no cabe en la mente de nosotros, ¿verdad? La grandeza y la inmensidad de Dios. Si cupiera, alguien dijo, si Dios se pudiera definir, Dios no fuera Dios. Si usted pudiera definir a Dios, Dios no fuera Dios. Es como el amor de una madre. Usted le pregunta a una madre, ¿cómo quiere usted a su hijo? ¿Usted ha oído la respuesta alguna vez? ¿De qué tamaño quiere usted a su hijo? ¿De qué tamaño? ¿De qué color? ¿De qué medida? ¿De qué forma? ¿Qué cosa es el amor? No, yo siento un amor por... ¿Qué clase? A ver, explícame ese amor, ¿cómo es? Dime qué medida tiene, qué peso tiene. Las cosas grandes no se pueden explicar, no tienen explicación humana. ¿Se cree? Son tan grandes que no se pueden concebir. Hay que experimentarlo, hay que vivirlo. Entonces, en el principio era con Dios, era en el principio con Dios. O sea, Jesucristo ha sido todo, y esto es lo que presenta Juan. Y ahora dice, todas las cosas fueron hechas por ¿quién? Dice, todas las cosas por Él fueron hechas. ¿A quién se está refiriendo cuando dice por Él? Por el verbo. Por Él. Todas las cosas fueron hechas por Él. ¿Quién queremos nosotros que hizo todas las cosas? Dios. Es Dios. Pero aquí dice que fue hecho por el verbo. Entonces el verbo es otro. ¿Es otro Dios? ¿Cuántos dioses son los que trabajaron aquí? El mismo Dios. No lo entendemos, ¿verdad? Porque si se pudiera entender, pudiéramos decir, bueno, pero no tiene explicación. O sea, se acepta por la fe, lo creemos, que es así porque lo dice la Escritura y porque lo vemos. Y algún día le veremos cara a cara y llegaremos a entender todo el misterio. Hay muchas cosas que todavía no entendemos. Yo a veces digo, normalmente aquí de las cosas que vivimos en la vida, ¿quién entiende como yo el celular? ¿Sabe que con esto pam con Perú, con China, con... ¿qué llama? Y de pronto al segundo ya, como mi hermana no ve esto, ya estamos viendo. ¿Eso cómo puede ser? ¿Cómo entra esa imagen para acá? Increíble, pero increíble, pero... Se explicaba en otra época. Se explicaba en otra época, era increíble. No, eso a otra época ni pensarlo. Antes de llegar a esa tecnología. Pero nosotros no la estoy hablando de otra época. Ahora, ¿quiénes? Puede ser que haya 4 o 5 gente que sepan por qué cosa es, pero yo no sé por qué cosa es. Yo no sé cómo eso se explica. Yo digo, no, hasta que no me lo expliquen bien, yo no lo voy a usar. No, eso. Ese paquete yo no me lo traigo. No, yo solamente ya, pam. Y ahí está. No tiene explicación, pero yo lo uso. No, muchas cosas no podemos explicárnoslas.
y las vivimos por la fe, las creemos y son humanas y tienen explicación. Imagínate las de Dios cómo podrán ser. Si la mente de Dios no es la mente del ser humano en lo más mínimo. Entonces, dice la Biblia, ¿verdad?, que todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que participó en la creación de Dios. ¿En cuántas cosas? ¿Qué hizo Jesús? ¿O qué hizo el Verbo? Todas las cosas. Sin Él, nada de lo que fue hecho. Dios. No hay, por eso cuando nosotros vemos lo que llamamos la Trinidad, que es la pluralidad de Dios, pero son tres. Se dice, no decimos pluralidad porque pluralidad puede ser una barbaridad. Sí, claro. Decimos la Trinidad porque son tres los que se mencionan siempre cuando lo vemos en la Biblia. Y no hay otra manera. Pero cuando vamos a Génesis 1, está también el Espíritu de Dios, el Padre y el Hijo. Ahí vemos. Y dice, y está el plural cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. O sea que en la creación del hombre, en la hechura del hombre, participó Jesús también. El Verbo, ahí estaba y lo dice. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ni la mujer, todo lo que ha sido hecho, la luna, el sol, las estrellas, todo lo que hizo Dios, la creación, que está ahí en el libro capítulo 1, ahí participó ¿quién? Jesús. Estaba ahí. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que es creador también. Por eso cuando hablamos de Dios como el creador, y no solo el creador, sino el sustentador, porque a veces usted puede hacer una cosa y la abandona y la deja, y Dios lo hizo. Yo me quedo asombrado porque digo, ¿qué tiempo dura todo lo que Dios hace? Dios hizo el sol, si hubiera bajado la luz, mira el hombre con la luz, qué problema tenemos nosotros. Y en el mundo humano, sin embargo, Dios hizo una luz ahí, que es helio, se está quemando no sé cuántos millones de toneladas, no sé qué cosa, y no se consume, y va a durar no sé cuántos años a gastarse. Y eso usted le mete cabeza y no entiende. No lo entiende. Entonces, es Dios. Las cosas muy grandes. Las cosas de Dios son grandes, pero la hizo para siempre y la sustenta. No solo que la hizo por lo grande de Dios y de Jesús y del Espíritu Santo, no es que hicieron, sino que sustenta. Entonces pienso en la misma vida del ser humano, el hombre que Dios hizo a la perfección que lo hizo. Y el hombre mete alcohol y mete droga y mete pecado y trasnocha. ¿Y cuánto vive? ¿Verdad? ¿Y qué? Mi candela. ¿Y cuánto usted vivió? ¿Cuánto vive? ¿Qué saludar? Acabando con el corazón, acabando con todo. Y sigue viviendo. Porque lo hizo para tiempo. Porque es la fuerza que Dios ha dado. Y dura. Claro, le puso límite al ser humano por el pecado. El ser humano es una máquina y cada perfecta. cosa tiene... Todo tiene su tiempo. Dios hizo una máquina perfecta. Una máquina perfecta. Pero por el pecado. Pero el pecado de nosotros viene la imperfección. Del tiempo antiguo, lo que vivía, todo lo que está en la Escritura. La Escritura, lo que está en la Biblia, ahí está para nosotros. Entonces, lo hermoso de esto es que dice que todas las cosas por Él fueron hechas. Y dice así la palabra. Y sin Él, nada. ¿Nada qué cosa es? Nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y ahora dice, fíjese cómo viene presentándonos, ¿verdad? De quien nos va a hablar Juan. Y dice, en Él estaba, ¿qué cosa estaba en Él? La vida. La vida. Y Jesús lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Yo digo que la vida es Jesús. El que tiene a Cristo es una persona viva. Por eso viva no de que tiene vida solamente, sino que es especial. Ahora, el que no tiene a Cristo, aunque está vivo, está muerto. Está muerto. No tiene paz, no tiene felicidad, no le va bien con nadie. Y a cada rato está pensando en quitarse la vida. Porque ¿de qué vale esta vida? Y teniendo de todo lo que pueda tener. Ahora, el que tiene a Cristo puede ser que sea pobre, que no tenga salud, o un deseo de vivir y de pararte y de luchar. Tenga o no tenga. Como usted vive, usted es feliz. ¿Verdad? Le quieran la gente o no le quieran. Usted es feliz porque me quiere Dios. Y vivo con Cristo y es mi mejor amigo y todo lo que está. Por eso en Él estaba la vida. Y dice así, y la vida era ¿qué cosa? La luz ¿de quién? De los hombres. La vida era la luz de los hombres. Así que si no tenemos a Cristo, ¿cómo vivimos? En oscuridad, sin luz. Y donde no hay luz, no hay nada. Estaba viendo ahí en algo, una pregunta que hacían, ¿verdad?
de tres cosas, que es lo más importante en la vida, ¿verdad? La luz, el agua, o no sé qué cosas ahí, eran tres cosas. Y yo pensé, el agua, así de pronto pensé, ¿verdad? Pero dice la luz, porque sin la luz no habría nada, no existiría nada. Y ahora vamos a ver lo que habla la luz. Y lo primero que Dios hizo cuando creó el cielo y la tierra, la creación, lo primero, cuando la mujer, ¿cuál fue lo primero que Dios? Sea la luz. Y fue la luz el primer día. Porque donde hay luz, hermano, hay todo. Donde hay oscuridad, ¿qué cosa hay? Eso es increíble. Entonces, ¿qué cosa es la oscuridad? Alguna vez preguntando con algo, ¿verdad? La luz se estudia. Y la luz viaja a una velocidad, 300.000 kilómetros por segundo. Y la luz tiene... Ahora, ¿qué cosa es la oscuridad? Falta de luz. La ausencia de luz. Pero donde quiera que llegue la luz, ¿qué pasa con la oscuridad? Se disipa y la quita. Entonces, Él era la luz de los hombres. Y es la luz de los hombres. Es la vida de los hombres. Por eso dice, en Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Porque la luz es la vida. Y la vida es la luz. Entonces, dice aquí el versículo 5, que a mí me gusta mucho. Extraordinario, ¿verdad? Dice, la luz en las tinieblas, ¿qué pasa? Resplandece. ¿Por qué hay tinieblas? Porque no hay luz. ¿Por qué hay pecado? Porque no está Jesucristo. Cuando Cristo viene una vida, ¿qué pasa con el pecado? Se acaba. Por eso si alguien dice, yo tengo a Cristo y vive en pecado, es mentiroso. Vive en tinieblas todavía, vive en oscuridad. Se está engañando él mismo. Porque cuando tú tienes a Cristo, Cristo te llena nuestra vida. Y entonces, la luz en las tinieblas resplandece. Y yo siempre he dicho, pueden echarle a un foco de luz, a cualquier luz que hay, usted puede echarle tiniebla, tirarle bastante tiniebla. Y cuanto más tiniebla le tira, ¿qué pasa? Más luz. Eso es increíble, más luz da. Nosotros podemos decir, por eso me gusta tanto ese versículo 5. El mundo que malo está lleno de pecado, está lleno de maldad, más alumbra la luz de los que son hijos de Dios. Más se nota, donde más oscuridad hay. Eso cuando usted maneja, cuando está clara la noche, cuando está empezando el atardecer, como la luz. No se ve. Y de día la luz que hace de día, usted pone los bombillos todos encendidos de día, ¿de qué sirve? Pero cuando empieza a oscurecer, los bombillos van alumbrando más y más y más y más y más. Porque la luz en las tinieblas resplandece. Así que cuando una persona es luz, échenle la tiniebla que quiera, échenle el mal que quiera, tírale todo para allá, que ¿qué va a pasar? Se va a ir apagando la luz. La luz no se apaga ante la maldad, nunca. Por eso el diablo no triunfa. Ni el pecado puede triunfar, nada. La victoria es de la luz, de los que viven en la luz, ¿verdad? Y por eso dice la Escritura, la luz en las tinieblas resplandece. Y dice más, y las tinieblas no prevalecieron contra la luz, contra ella. Así que las tinieblas no pueden prevalecer contra la luz. ¿Qué ha prevalecido contra Cristo? Nada. Mira que se han levantado cosas contra Cristo. En el mundo entero y contra los cristianos han prevalecido, han quedado. ¿Y qué hacen cada de esas cosas? Cada día dan más luz y más luz. Por eso el cristianismo crece. Y no es que no haya males ni cosas que vayan contra el cristianismo que quieran apagarla. Las tinieblas que vienen a apagar la luz y que parece que la van a apagar, cuando resplandece. La luz en las tinieblas resplandece. La palabra de Dios no se equivoca. Cuando usted lee la Biblia se queda asombrado de la sabiduría, la magnitud, lo que es una vida cristiana. Si no hay luz, es basura, pero si hay luz, por eso cuando en nuestra vida está la luz. Ahora pasa Juan a otro tema, y hablando ahora de que se dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba, ¿cómo? Eso. No, Juan. aquí no está hablando. Juan. Así, así, Juan. No está hablando de ahora del que está hablando de la luz, sino que entra a hablar de Juan. Y fíjese, este evangelio lo escribe Juan y habla de otro Juan, porque en la Biblia hay muchos Juanes, como hoy en el mundo también hay muchos Juanes. Pero era Juan el Bautista, ¿verdad? Hubo un hombre, dice aquí, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. ¿Y a qué envió Dios a Juan? A que diese el testimonio de él. Aquí lo dice, ¿verdad? Dios lo envió.
Y hay algo tremendo cuando Dios nos envía, y los cristianos sabemos que Dios nos envió, a que Dios nos llamó, porque no es lo mismo si Dios nos envió. Dice, por eso dice ahí en Mateo 10, cuando habla la oración de la mies, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Cuando usted mete en la mies, en la cosecha, en la siembra de Dios, mete obreros que Dios no ha llamado, ¿qué va a pasar? Aman la cosecha, aman la siembra. No, lo mismo le da que se pierde la mata, como que la pisa, que no importa nada, porque eso no le duele si da fruto, si no da fruto, si le falta agua, si no le falta agua. Pero cuando Dios envía, hay una misión. Y aquí hubo un hombre enviado de Dios. Ya algo tremendo. Jesús dice, mi Padre me envió, así os envío yo a vosotros. Por eso yo digo, si un cristiano no se siente enviado por Dios, ¿a qué usted va a ir a hacer algo? Yo recuerdo, a cada rato hablo de eso, la misionera que yo tenía en la iglesia bautista, la primera de Cárdenas, y que las mandábamos al hospital, la hermana que, bueno, le dábamos un sueldo y todo para que fueran al hospital como misionera, bien ganado todo aquello. Yo decía, pero que ustedes llegan aquí y ahí le pregunte la doctora o alguien le diga, ven, ustedes hacen, ¿quién los envió aquí? Usted puede decir, no, me envió el pastor Joel. ¿Está correcto eso? ¿Y quién es Joel para enviarle a ustedes aquí al hospital? No, nos envió la iglesia bautista. Nosotros venimos aquí de parte de la iglesia bautista. ¿Está bien eso también? ¿Tampoco? Entonces, ¿qué tienen que decir? Lo envió Dios. La verdad, sí que Dios lo envió. Aquí estamos por el Señor. Venimos a servir a los enfermos, porque Dios, porque si usted va enviado, puede ser que el pastor te va a dar la misión. Hay gente que hace misión de hombre. A mí me envió el apóstol fulano, ahora que hay apóstol y que hay gente por arriba de otro, ahora me envió. Yo vengo de parte de quien tuviera. Yo a veces cuando la gente pregunta, ven aquí, ¿de parte de quién tuviera? No, vengo de parte de la iglesia bautista a traerte un mensaje. Pero no es lo mismo cuando usted dice, yo vengo aquí de parte. ¿Quién te mandó a ti aquí? Dios me ha mandado a mí a lugares. Que la gente me ha dicho, pastor, usted llegó en la hora. ¿Verdad? Yo, bueno, me mandó Dios aquí. Fíjate, yo no pensaba haber venido hoy aquí. Y vine a esta casa por tal cosa. No, aquí lo mandó Dios a esta. Eso me he encontrado yo muchas veces. Y yo, que sé, ¿verdad? Yo puedo decir, no fue que oí una voz de Dios que me dijo, vete para allá. Pero pasaba y digo, chico, hace rato no voy a casa a pedir, tú voy a llegarme un momentico ahora. Ah, ¿quién puso eso en mi corazón? Voy a orar y ver cómo anda. Dios lo puso. Porque yo pudiera decir, no, que yo sí estoy pensando siempre, no, te digo sinceramente, yo no había pensado venir aquí hoy. Vengo ahora, te envió Dios. Pero ahora yo puedo decirle, bueno, te voy a mandar para que visite a tal y tal hermano. Y tú me dices, sí, me envió un pastor, pero no fue Dios. No es lo mismo cuando te envía Dios a cuando te envía un hombre. Y dice aquí el Evangelio Juan, un hombre tremendo, ¿verdad? Enviado de Dios, que se llamaba Juan. Y dice ahora sobre este hombre Juan, ¿verdad? Dice el versículo 7. Este vino por testimonio para que se diese testimonio de qué cosa. De la luz. Fue el primero que empezó a dar testimonio, por eso entre los profetas el más grande, que empezó a dar testimonio de qué cosa. De la luz. Dice, a fin de que todos creyesen. ¿En qué dice ahí? En amor. A fin de que todos creyesen por él. A fin de que todos creyesen por él. Ahora dice bien, no era él la luz. Juan, el Bautista, no era la luz, sino que Dios lo envió ¿para qué? Para que diese testimonio. Yo pienso que nosotros, cuando predicamos, es algo importante hablarle a la gente. Nosotros no somos la luz. Nosotros reflejamos la luz del Señor Jesús, pero luz propia nosotros no tenemos. Amor propio, amor así que salga de nosotros no tenemos. La Biblia dice, Dios es amor. Y cuando yo, por eso tengo amor yo ahora. Pero yo producir amor, ningún hombre produce amor. Ningún hombre produce amor. La gente te ama mientras que tú lo amas. Es una cosa tipo negocio. Los matrimonios se aman mientras que uno ama al otro. Pero amar de verdad, como dice el apóstol Pablo, cuando Dios te envía y Dios te llama, dice, aunque amándolos más, le dice a los hermanos de Corintios, que yo amándolos más a ustedes, me amen menos, ¿verdad? Aunque amándolos más, se aman. A veces la gente que más tú amas no son las que menos te aman, y las que menos te aprecian, las que menos
Y sin embargo tú lo amas de una manera tremenda y ellos contigo no tienen consideración. Pero usted deja de amarlo si es un amor de Dios, no. Porque los amo. Hay gente que tú vas a servir y alguien te dice, eso no vale la pena servir a esa gente. Usted lo sirve ¿por qué? Por amor. Porque ahí no te está ganando nada. Ahí no vas a sacar nada. Ahí también lo que va a hacer pérdida todo. Y tal, pero ese es por amor. Y la luz es igual. Él no era la luz. Nosotros no somos la luz. Eso es algo mucho que hay que aclararle a la gente. A veces la gente espera, ¿verdad? Ver en nosotros la luz y un pastor, y un líder, ver la luz. No, no. La luz de Dios refleja. Quítala a Dios y ¿qué va a pasar con la luz? Se acabó la luz, ¿verdad? Y se acabó el amor. Volvimos para la Y oscuridad. grita la oscuridad. Se acabó la vida. Porque la vida es Jesús. La luz es Jesús. Entonces, dice, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera, o sea, puede haber luces falsas entonces. Sí, Si dice sí, aquí verdadera, ¿por qué? Porque hay falsas. Puede haber luces falsas. Luces en las que la gente pone la esperanza y de pronto, ¡pum!, se quedó oscuro a mitad de la vida. En medio de la vida, o en el momento que más falta luz le hacía, ¡pam!, se quedó sin luz, porque no era una luz verdadera. Entonces, aquella luz verdadera que alumbra a quién. A mí me gusta eso que dice, es tremendo, ¿verdad? ¿Quién puede alumbrar? ¿O a quién alumbra? Dice aquí la Biblia, claro, no dice a todo el mundo, sino a todo hombre. Y todo el que busca a Dios puede ser alumbrado. Yo digo, si la gente tuviera a Dios, ¿con cuánta luz viviría, verdad? Porque la gente vive, lo dice la Biblia en Efesios, vive en tinieblas, vive con el pensamiento entenebrecido, tienen el pensamiento. La gente no se da cuenta de las cosas de la vida. Por eso usted quiere que una persona empiece a pensar en lo real, que se haga cristiano, que sea cristiano. Si no piensa como piensa otro hombre. Nosotros, gracias a Dios, la vida, muchos piensan que el cristiano no es pastor, aquel que te va, no, yo un pastor lo quise, lo amé, pero no pensaba como el pastor, mira que lo quería. Y había cosas en las que no estaba de acuerdo, pero lo quería, lo apreciaba, lo estimaba. Y he tenido muchos hermanos y cristianos que estiman, predicadores y pastores, pero no que influyen en mi vida. O sea, influyen tal vez cuando lo oigo en palabras de Dios, cosas que hacen de Dios. Pero he visto hombres grandes que han influido en mi vida, lo he visto caer en pecado. Los sigo amando, pero ya no tienen influencia, ya perdieron el contacto con Dios. Y lo que eran. Pero yo digo, no, sigo amando y queriendo, pero ya no era, yo no tenía mi fe puesta en ellos. Ni mi mente estaba puesta en quién, en Dios. Y cuando ellos estaban en Dios, todo eso que ellos recibían era extraordinario. Pero cuando se alejaron de Dios, ¿qué pasó? Se acabó la luz que daban. Y después Se acabó la vida que daban. Podemos ver de nuevo y Dios lo puede usar. Pero después de una caída hay algo golpe grande. ¿Verdad? Ya cuando usted cerró, la gente va a volver a confiar, porque el ser humano va a confiar otra vez le cuesta trabajo. Y va a volvió de verdad y Dios lo levanta. Lo hizo con David, lo ha hecho con miles de gente y puede usarlo. Y si la gente empieza a ver a Dios en él, ok. Pero que sea la luz de Dios, no la del sol. Y este Juan era un hombre que vino enviado de Dios. Dice, no, él no era la luz verdadera, sino que para que diese testimonio de la luz. Aquella luz que alumbra a todo hombre venía a donde. Y esto es como Mateo habla de que el niño Jesús, de que nació, esta es la Navidad de Juan, ¿verdad? Aquella luz verdadera que alumbra ¿a quién? A todo hombre. Vino a traer luz al mundo, ¿verdad? Alumbra a todo hombre. Venía a este mundo. Ahora dice, fíjese qué tremendo, qué profundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. No dice que todo fue hecho por él y sin él nada lo que ha sido hecho fue hecho. Así que el mundo fue hecho. Pero el mundo, ¿qué dice aquí? No le conoció. Qué tremendo. El que hizo el mundo no le conoció. Eso es algo increíble, ¿verdad? El mundo no le conoció. Y el mundo fue hecho por él. Así que usted puede esperar de la gente. Si Cristo que hizo el mundo no le conoció. El mundo fue hecho por él y la gente no quiere reconocerlo. ¿Qué va a esperar? Y dice más ahora, en el versículo 11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Aquí se confunden muchos cristianos, a veces personas leyendo la Biblia porque dice a los suyos vino, y ahí no está diciendo a los suyos vino, que eran los israelitas, ¿verdad? Su pueblo Israel. A los suyos vino, aquí dice a los suyos vino, a los suyos vino, dice ahí.
a lo A lo suyo, en Vino singular, a lo suyo, a lo que tenía que hacer. a lo que él tenía que hacer. Pero él no vino para lo suyo, vino para el mundo entero. Y aquí está tremenda la palabra, ¿verdad? Porque vino a lo suyo, a lo que él tenía que hacer. Vino a salvar a los pecadores. Vino a traer luz a todos los hombres. Una muy Dios buena quiere que todos relación. los hombres sean salvos, dice la Biblia. Aunque no es la salvación de todos. Yo creía, como usted dijo, ¿Eh? que no había leído bien nunca, ¿no? Ah, sí. Sí. Pues mira, para eso está la Biblia, por eso que leemos. Ahí no lleva ese, a veces le ponemos ese cuando no lo lleva. Sí, Y a veces porque cuando así- la lleva se la quitamos. Sí, porque bueno, Entonces, este realmente como texto viene Son Israel, dos significados Sí, completamente pero no vino a Israel. Pero no vino a Israel. No vino a Israel. Vino a lo suyo, A a lo lo que él suyo, tenía que claro. venir a hacer. Hacerlo A suyo. salvar al hombre, a morir por los pecadores, a traer luz a cuántos, por eso dice a cuántos hombres, por eso A ahí los dice, hombres. la palabra dice, la luz, aquella luz verdadera que alumbra a quién, a los hombres. a todo hombre, no a los israelitas nada más, a todo hombre vino a alumbrar Jesús. Ahora, vino primero, hay otro pasaje que dice a los suyos, vino. Ahora dice, y los suyos no le recibieron. Ahora sí es Israel. Israel lo recibió. El pueblo de él lo recibió. La gente de él, de donde él salió, lo recibió. Yo ahora estaba oyendo hablar a Benjamín Netanyahu cuando habló en la ONU. O no habló en la ONU, perdón, en la ONU él habló, pero después lo estaba viendo hablar, hablándole a los cristianos. Partan a Israel, además. Y me agradó, porque dijo, Dijo algo, pero es lo sí. que ellos creen. Ellos no creen que Jesús es el Hijo de Dios, lo que está diciendo Juan aquí. Pero dijo que era un maestro judío que creó una nueva religión, ¿verdad? La religión del cristianismo, pero salió de Israel. Entonces ha hablado de Cristo como algo grande, el cristianismo, pero no reconocen que es el Hijo de Dios. Es un gran líder, es una gran, porque no le han conocido, porque viven en oscuridad, porque no tienen la luz de Dios. Si tuvieran la luz de Dios, creerían entonces, ¿verdad?, en quién es Jesús, la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Y entonces dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Qué triste cuando la gente de uno no lo recibe a uno, ¿verdad? La gente de uno, los tuyos. Fue rechazado por quién? Por lo suyo. Qué triste cuando la gente tuya te rechaza. Así que Jesús vivió todo tipo de lo que no hemos vivido nosotros, lo vivió Jesús. Ahora bien, dice en el versículo 12, y este es clave en la salvación de mucha gente. Dice ahora, y por eso vino tal vez aquel rechazo, las cosas negativas vienen con un propósito positivo. De las crisis salen las grandes decisiones, las grandes cosas de la vida. Y a lo suyo vino, a lo suyo, hacer su obra, y los suyos no lo recibieron, no lo aceptaron, lo rechazaron. Ahora dice, más a todos, tremendo está el versículo 12, a todos los que le recibieron, los suyos, dice, los suyos, fíjese el versículo 11, el 12 tiene que ver con, ¿verdad?, los suyos no lo recibieron. Ahora dice el versículo 12, más a todos los que le recibieron, que no son de los suyos, todos los que le recibieron, a los que creen en qué cosa, en su nombre, y ese versículo está tremendo, les dio qué cosa, Potestad de ser hechos hijos de Dios. qué clase de versículo ese tan profundo y tan grande para el mundo cristiano, a los que le recibieron. Los suyos no le recibieron y todavía no le recibieron. Estamos orando por Israel que pueda recibir al Señor, ¿verdad? La Biblia tiene promesa y profecía que se entregará al Señor en el último tiempo, Cristo vendrá por ello y todo aquello, pero no la recibieron. Pero a todos los que le recibieron, yo recibí a Cristo un día, por eso la pregunta es, ¿usted ha recibido a Cristo como su Salvador? Yo lo recibí cuando tenía 14 años, me crié en la iglesia, ¿verdad? Pero yo recuerdo todavía el día en que yo recibí al Señor, el lugar donde estaba sentado, todo eso lo tengo aquí en mi mente, el muchacho que tenía a mi lado, el pastor que estaba allí predicando, me acuerdo todo eso de la iglesia, tengo esa imagen, 14 años tenía cuando yo recibí, por eso se llama recibir, a todos los que recibieron. Yo dije, sí, yo quiero que Cristo venga a mi vida, yo quiero que el Señor venga a mi corazón. A todos los que le recibieron, dice la Biblia, a los que creen en su nombre, y empecé a creer en el nombre de Jesús, el nombre que es sobre todo un nombre. Yo creo en el nombre de Jesús, porque el nombre, hermano, es el todo de una persona, el todo de una persona. El nombre, ¿quién viene usted? ¿Quién lo mandó usted aquí? ¿De parte de quién fue el que hizo eso?
quién fue el que escribió aquello. No todos preguntamos el nombre, nosotros queremos saber el nombre, ¿verdad? ¿Cómo se llama el chofer que era? ¿Cómo la cosa? Y a veces nosotros, si uno no sé el nombre. Hay una persona que va a una iglesia, yo siempre le digo, la gente me dice aquí, las visitas, si ustedes se dan cuenta, yo saludo las visitas, soy de la iglesia tal, vengo de tal parte. Y yo le digo muchas veces, ¿y cómo se llama el pastor suyo? Y si la gente no conoce al pastor, ¿qué está indicando eso si no sabe el nombre? Que no se congrega. fue a la iglesia. Va a la iglesia, Va a va la de vez en iglesia. cuando, ha ido, pero no interesa. Pero cuando digo, mi pastor se llama fulano y tal, con nombre y 2 apellidos, ¿qué usted dice? Oye, se está metido en la iglesia a tiempo completo. Y la casa del pastor y sabe, no estamos hablando, así uno es con Cristo también, lo conozco bien. Yo lo recibí y ¿verdad? Y hay un solo nombre dado a los Es hombres. un solo nombre dado a los hombres. Es un nombre que es sobre todo nombre. Pero los que creen en su nombre, dice aquí la Biblia, les dio potestad de ser hechos, ¿qué cosa? Hijo de Dios. Hijo de Dios. Le dio poder, potestad sobre todas las cosas, de ser hechos hijos de Dios. Así que fuimos hechos, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Y esa es la condición más grande que pueda tener una persona. El título más grande que pueda tener una persona. El título más grande no es pastor, no es apóstol, esos títulos que busca la gente, ¿verdad? Presbítero, episcopal, administrativo, el obispo, no sé qué. No. El título es hijo, porque ¿quién hay más que un hijo? ¿Qué cosa hay más que un hijo? Ser hechos hijos de Dios. Hay alguien que dijo, el Hijo de Dios se hizo hijo de los hombres para que los hijos de los hombres fueran hechos hijos De Dios. de Dios. Y hoy nosotros somos hijos de Dios por el Hijo de Dios que vino. Y nos hizo. Fíjense, no es con mayúscula, el título de nosotros es con minúscula, porque somos hijos de Dios con minúscula, no el Hijo, que es sobre todas las cosas, ¿verdad? Sino nosotros que somos hijos de Dios. Entonces por eso podemos decirle Padre a Dios. Por eso que llamamos Padre. Nadie puede llamar Padre a Dios si no se siente como hijo. Si no le ha conocido. Si no lo ha conocido, ¿cómo le va a llamar? Su nombre. Entonces, dice, ahora el versículo 13 aclara algo que es importante. Los cuales no son engendrados de sangre. ¿Qué querrá decir eso? No son engendrados de sangre. Porque bueno, Dios no. El que engendra, ¿quién es el hombre o la mujer? Ustedes no saben quién engendra, ¿eh? El hombre engendra, la mujer concibe y el hombre engendra. Y aquí dice, los cuales, estos que son llamados hijos de Dios, los que le recibieron y creen en su nombre, dice, los cuales no son engendrados de sangre. O sea, mis hijos, por sangre, yo soy cristiano por sangre, mis hijos, que son engendrados de sangre, ya son hijos de Dios, porque ya, como yo soy cristiano, ya mis hijos son cristianos. Los hijos de los cristianos son cristianos, no son cristianos, no son engendrados de sangre. Hasta que no se arrepienten, no buscan de Tienen que Dios. tener una experiencia por ellos mismos. Los hijos de los pastores ya son cristianos. La gente a veces cree que los hijos de los pastores sí, son cristianos. Tienen que tener una experiencia. No son engendrados de sangre. Nuestros hijos, los nietos no van a ser cristianos si ellos no reciben a Cristo personalmente. Por eso dijo alguien alguna vez muy sabiamente, Dios no tiene nietos. ¿Usted ha oído decir que Dios tiene nietos? No. Porque si no los hijos nosotros Ya. fueran hijos de Dios, son los nietos. No hay modo. Dios no tiene, Dios solamente tiene hijos. Aquellos que le recibieron y creen en su nombre, Él fue el que le dio la potestad. Yo no puedo decir a nadie, ya tú eres un hijo de Dios. Hay gente que lo dice. Hay gente que va por ahí y hace una oración. Quiero hacer una oración de fe. Usted quiere repetir lo que yo voy a orar. Vamos, te entrego el corazón. Ya usted recibió a Cristo. Usted es un hijo de Dios, dame acá la mano. Y ya lo hace hijo de Dios. Yo no tengo ese poder para hacerlo. Eso lo hace Dios solamente. Y a los que le reciben. Por eso a veces la gente pregunta, ¿quiere usted recibir a Cristo? Y si usted recibió a Cristo, ya usted es un hijo de Dios. Y eso sí es de corazón. Ahora, ¿quién sabe si usted recibió a Cristo o no? Dios. Es Dios nada más. Y usted mismo en su corazón si lo tiene. Entonces, cuando uno recibe al Señor, le da potestad de ser hecho hijo de Dios. ¿Y quién puede tocar a un hijo de Dios? Nadie, solo Él. Los hijos nosotros, ¿quién se puede? La gente, no, pues yo no invito que nadie a mis hijos le diga esto, aquello, a un CD, no. Y menos cuando son pequeños. Cuando van creciendo ya se van yendo y van tomando otro rumbo. Pero cuando son pequeños, ¿quién los puede tocar? El Padre. Nadie los puede tocar, el Padre nada más. La gente puede darme queja a mí y decirme de ellos, y yo voy a ser el que voy a tomar, pero nadie los puede tocar. Y el diablo puede darle quejas. De hecho, cada rato está dando quejas de nosotros. Porque dice que nos acusa día y noche, está metiendo, mira este hijo tuyo, ¿qué hace él? Pero el único que no puede tocar es Dios quiere, no puede hacer nada. Entonces dice,
los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne. Mira que hay gente que yo quisiera que se hiciera cristiana, ¿verdad? Esa es la voluntad de carne. ¿Cuánta gente yo no quisiera que fuera cristiana? Pero eso no hace a la gente cristiana. No son engendrados ni de sangre ni de voluntad de carne. Ay, la voluntad mía es que se convierta fulano. Y yo sí voy a trabajar para que se convierta. Tú puedes ser, Iván nunca se convierte. Porque no es ni de sangre, ni de voluntad de hombre, ni de voluntad de varón, sino de quién viene eso. Es Dios. Es Dios. Por eso nosotros lo que tenemos que hacer es predicar la palabra y sembrarla. Yo sembré, Apolo regó, dice Pablo ahí en Corinto, y por el crecimiento, ¿quién lo da? Lo da Dios. Que esa semilla empiece a crecer. Yo la siembro, la pongo ahí en la tierra. Y viene otro y la riega, pero que esparta la semillita, ¿quién tiene que ver eso? Yo Porque solamente. tú coges una mate de mango, una semilla de mango, una semilla de aguacate, una semilla de cualquier planta, la metes en tierra, hasta en una latica la ponemos, ¿ves? Y unas nace y otras, ¿usted no ha visto eso? Y le damos el mismo tratamiento y el mismo cuidado y se le echa el mismo agua y todo. Y tú dices, y una crece más rápido y otras se quedan atrás. Y Entonces, no sé si han unas visto no eso. dan fruto. ¿Y de otras quién sí. tiene que ver eso? Pues si fuera por mí, nacieran todos el mismo día. Y fueran todos el mismo día creciendo. Pero es así. No es así. El crecimiento lo da quién? Lo da Dios. La relación en la planta y en todo. Bueno, la Biblia habla cosas que son extraordinarias. Y que son, si la gente pudiera entender a Cristo, ¿verdad? Y ver la gracia, reconocer a Dios, cuánto tendrían luz, que sería algo extraordinario. Dice, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Terminamos con el verso 14 que habíamos llegado. Y aquel verbo, vuelve a retomar Juan, aquel verbo, ¿verdad? Aquel verbo que habla, en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y ahora dice, aquel verbo fue hecho, ¿qué cosa? Carne. Y ahora nos explica que fue hecho carne. Aquel verbo, aquella palabra viviente, ¿verdad? Se hizo carne. Y entonces dice que esa carne, ese verbo que se hizo carne, ¿qué hizo? ¿Habitó con quién? Dice Juan. Entre nosotros. Y habla Juan, ¿verdad? Habitó con nosotros. Juan tuvo la oportunidad de verlo y de sentirlo, habitó con nosotros. Y dice Juan aquí entre paréntesis, refiriéndose a ellos, los apóstoles, él como apóstol. Y este Juan que escribe aquí era el apóstol más cercano al Señor, tremendo. Una experiencia, y dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Gloria como del unigénito del Padre. ¿Lleno de qué cosa estaba? De gracia y verdad. De gracia y verdad. Dios está lleno, la gracia de Dios y la verdad de Dios. No hay nada, no hay una pizca de mentira en las cosas. Todo es verdad. Todo es verdadero. A veces la gente dice, no, pero hay cristianos falsos, hay iglesias falsas, hay pastores falsos, y hay Cristo falso. Y yo siempre digo, está la verdad. Pero cada vez que una persona habla de que algo es falso, está dando lugar a que algo es verdadero. Y yo siempre le digo, Hay falso y verdadero. sí, pero ¿por qué hay falso? Porque hay verdad. La lógica enseña porque hay verdadero. Porque donde no hay verdadero, no puede haber falso. Claro. Hay billetes de a 100 falsos. ¿Por qué? Porque Hay billetes así verdad. Pero usted ha visto algún billete de 80 falso alguna vez? No. O algún bobo hacer un billete de 400 pesos falso. ¿Eh? ¿Habrá algún bobo que haga billetes de 400 para engañar a la gente por ahí? ¿De qué le va a servir? O de 800. ¿Por qué no puede hacer falso de eso? Está Porque buena no la hay- lógica de eso. No es que es así. Porque no hay Yo verdad. cuando la gente me dice hay iglesia falsa, usted tiene toda la razón. Pero ¿sabe por qué hay falso? Porque hay verdadero. Hay pastores falsos y hay muchos cristianos hipócritas. Usted tiene toda la razón. Toda la razón. Porque si hay falso, ahora usted está mirando ¿qué? A los falsos, no a los verdaderos. Si usted quiere que no lo engañe, busca los verdaderos. Una vez leí, no sé si sería así o no, pero que la policía en Canadá, aunque el billete canadiense es más lindo que hay, a la policía en Canadá no le enseñan a ver los billetes falsos lo que tienen. Tiene esto, que le falta aquello, no. Los billetes verdaderos. Si usted conoce bien el verdadero, ¿qué le va a pasar con el falso? Entonces, cuando hay muchas obras falsas, o mucha gente falsa, es porque hay algo verdadero de valor. La Mona Lisa, ¿cuántas obras falsas de la Mona Lisa no hay? ¿Y por qué? Porque hay una que es grande y que vale no sé cuánto. Vale mucho. Y cuanto más vale, Por el malo que tiene. no hay billetes de a uno falso mucho, ¿no? Habrá mucho de a uno y de a tres. Nadie se hoy en día, dedica a hacer ¿eh? eso. Vaya, sería tremendo hacer de 5 a 10 hoy en día, pero eso no vale hoy en día. La gente si va a No hacer vale falso, viejo. ¿de dónde lo hace? Como De grande. 500 para arriba, que vale 500, 1000. Sería bárbaro ser de 1000 falsos.
Pero de 50, bueno, puede ser que tal, pero no se va a hacer mucho, la gente no va a invertir mucho dinero. Lo que sí se puede invertir es, ¿te entiendes? A más falso, más verdadero. Esa es la lógica. Entonces aquí dice la escritura, y dice Juan, ¿verdad? Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La gracia de Dios se ha derramado sobre todos nosotros. Para mí, hermano, hay que tener Dios. Yo estaba pensando ahora cuando estaba valorando, ¿no?, cómo Dios se ha dado a conocer al mundo antes de venir acá, y había estado pensando en el mensaje hace rato, y yo estaba pensando en algo de Israel. No es buen pueblo, no es nada. Estaba pensando porque estoy escribiendo sobre Israel. Y entonces, pero es para manifestar a Dios. No es un pueblo nada, ¿ok? Pero Dios se manifiesta a través de Israel. Ahí está Israel porque hay Dios. Eligió a Israel. Porque hay Dios, eligió a Israel entre todos los pueblos. Pudiera haber elegido a Cuba. Y no tiene nada de bueno, pero Exacto. eligió a Israel. Exacto. Y nadie puede contrariar. Y decía, y a nosotros nos dijo, ¿qué tenemos de bueno? No tenemos nada. Pero Dios se manifestó en nosotros. Le recibimos, le tenemos, nos dio potestad, somos hechos hijos de Dios por el verbo, porque le creímos, lo conocemos. Y entonces, ¿qué tenemos? Pero sin embargo, y dije, todo el que es cristiano prospera y va para adelante, y mientras que más busque, Dios, no sabe más y más y va. Y el que no tiene a Dios, todo Que fuera de uno sin Dios. y busca engañando a su prójimo, diciendo mentiras, y el cristiano viviendo con la verdad, viviendo, oye, prospera, en medio de un mundo de engaño, de mentiras, no tiene que robarle nada a nadie, quitarle nada al otro, le da, Sí, es que le das más, cuando le das el peso, dice, mira, esto es más de lo que es, te tengo que dar esto, pero te voy a dar aquello, trabaja sin cobrar ese peso, aquello, y cuanto más, ¿quién te da? Te lo da Dios, Todo de porque Dios ha querido bendecir Claro que sí. a sus hijos, y usted lo nota. Ahora el que no tiene a Dios, No tiene nada. y si tiene algo, de nada le sirve todo lo que tiene. Material puede tener. Es un necio, porque le pasa igual que aquel que le dice, Señor, lo que has provisto, ¿y quién será? Porque viene a buscar tu alma, no tiene ni siquiera, se ha preparado para la eternidad. Entonces, gracias a Dios por esa luz verdadera que alumbra a todo el mundo. Ese verbo que fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gracia porque un día habita en nosotros, ¿verdad? Entonces, y vino Juan a hablar de eso. Dios quiera que nosotros podamos, como Juan, ser enviados por Dios a lo que hagamos para hablar de la luz verdadera. No somos enviados para hablar de nosotros, sino de aquel, dice, un pueblo que estamos para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es amado. Por eso nosotros tenemos tanta luz y vemos las cosas. Pero vivimos en tinieblas, pensando que aquel me hacía daño, que el otro, que todo es por culpa de fulano, que todo es por culpa del otro, que sea. Y ya yo entiendo ahora todo es por asunto y si busco más de Dios, todo lo otro se va. Así que Dios nos ayude a buscar una vida, realmente una relación con Cristo profunda y verdadera, porque Él es la luz que alumbra a todo hombre. Lo podemos compartir con quién, con cualquiera, y no perdemos ni nosotros más. Y a no tenerle miedo a las tinieblas. Cuanto más tinieblas hay y más pecado y más cosas, más va a alumbrar la luz de Cristo y la nuestra también, porque nosotros reflejamos, dice que los hombres vean vuestra luz para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, porque la luz que tenemos nosotros no es propia, siempre es como la de la luna que da la luz del sol, así somos nosotros. Es como, no es una luz como la del sol, pero es la luna, alumbra la noche. Cuando hay luna llena, ¿se ve la noche o no se ve la noche? Pero la luz no es de ella. La gente dice, mira qué clase de luz la luna. Entonces, es del sol la posición que tiene. Y nosotros, igual que la luna, hay tiempo que alumbramos más, y hay muchos cristianos viviendo en menguantes, que son menguantes, menguan, y están menguando no de ser menos que Cristo, sino que la poca luz, porque tienen poca relación, empieza a menguar. Ahora, cuando nos acercamos a Dios, hay una luz como la luna llena, estamos llenos del Espíritu. La luz del Señor se difunde en nosotros. Que Dios les bendiga. Esa es nuestra. Amén. Bueno, vamos entonces a...